Aleluya, gloria al Señor. Saludo al que no he saludado. Es una alegría poder estar aquí en la casa del Señor, sabiendo de que Él nos congrega, nos reúne para hablarnos, para instruirnos, para advertirnos y también para mostrarnos su gran amor, que Él un día fue a la cruz sin escatimar ningún desprecio, nada que lo hubiese limitado, sino que el amor hacia usted y hacia mí fue lo que lo llevó de ir allí al lugar donde mostró su gran amor hacia la humanidad. La pregunta que quiero hacerle hoy día: ¿a qué ha venido usted aquí a la casa del Señor? ¿Qué inquietud? ¿Qué cosa hay allí en su corazón, en su mente? ¿Qué ha estado usted durante la semana pensando? ¿Qué problema ha tenido? Situaciones quizás que muchas veces creemos que es un túnel donde no vamos a ver nunca la luz. Como alguien decía, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para Dios, no importa los problemas ni las situaciones que estemos pasando. Él tiene solución para todo. Y ese es nuestro Dios. A quien servimos, a quien un día hemos entregado nuestra vida, le hemos dicho que vamos a seguir adelante, no importa las condiciones ni las circunstancias de la vida, porque problemas van a haber hasta el final. Y eso es lo que el Señor, a través de su consejo, de su palabra, de esta revelación que tenemos nosotros, que podemos escudriñarla y podemos leerla, podemos mirarla en todo momento. Allí está la luz que nos va a llevar por los senderos correctos, donde muchas veces van a haber señales, donde nos van a decir advertencia, curva peligrosa, hay un valle. La palabra del Señor es el derrotero que necesitamos para llegar al cielo, porque no existe ningún otro manual que el Señor haya dejado, sino su palabra. Ella nos trae consuelo, alegría. Cuando estamos caídos, ella nos levanta, nos consuela, nos hace sentirnos que a veces nuestros pensamientos divagan y pensamos que ya no servimos, que ya los años muchas veces nos van pesando porque no podemos escapar de los años. Nos vamos poniendo viejos. Pero el Señor dice que lo de dentro, lo real del ser humano, porque no somos solamente carne y hueso, sino que lo que le da la vida a eso es el alma y el espíritu. Y eso se va renovando día a día. Un día vamos a desaparecer de esta casa que el Señor nos ha dado. Está prestada esta casa, la casa que tenemos ahora, que este cuerpo, estos huesos se van envejeciendo, pero esta casa un día la vamos a abandonar. Y el pasaje que debemos sacar tiene un solo nombre. Ese pasaje se llama Jesús. No hay otro, mi hermano, no hay otro, no hay ningún otro pasaje que llegue al cielo. Porque el mismo día dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al cielo si no es a través de mí. Ya sacamos el pasaje, ya, ¿verdad? Lo tenemos listo. Quiero que abra su Biblia allá en el libro de Juan, el capítulo 3. La verdad que cuando hay un nacimiento de alguien, de un bebé, cuando nace un bebé, siempre hay alegría, porque hay algo nuevo, una esperanza allí de alguien. Cambios que no se veían cuando el ser estaba allí guardadito en la pancita de la mamá. Allí había algo que las personas, los papás, alegaban ver esto que iban a hacer, este cambio que iba a producirse en la vida exterior. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de nacer de nuevo. La verdad es que muchas veces nosotros, en nuestro pasar en la tierra, en nuestra estadía aquí en la tierra, porque estamos de paso, muchas veces no alcanzamos lo glorioso del Señor, lo que el Señor a nosotros nos ofrece, porque hay algo que no hemos hecho verdaderamente y sinceramente cuando Dios nos habla a través de la palabra, que hay ciertas cosas que nosotros los seres humanos tenemos que hacer mientras estemos en este cuerpo. Y este pasaje nos habla allí de algo
que sucedió en un instante de un hombre muy inteligente, famoso, importante allá en Jerusalén. Pero vamos a leer para poder entender de qué hoy día el Señor nos va a hablar. Porque lo que a mí me encanta es que el Señor habla. Él no es mudo, Él nos habla. Él trata con nosotros allí en la intimidad. Y Él es tan caballero, es tan amoroso que nos acaricia, nos susurra, nos trae muchas veces de allá donde estamos, muchas veces allí en el suelo, y allí Él nos levanta porque Él quiere que sus hijos sigan avanzando, porque la carrera se logra cuando se pasa la meta. Dice allá el capítulo 3 del libro de Juan, dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, la palabra rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, dice, y dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que no, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí tenemos, mis queridos hermanos, tenemos una charla de alguien, un privilegio de estar conversando con Jesús, de algo que muchas veces nosotros, como decía, aquí en la tierra pasamos inapercibido muchas veces la palabra y el consejo del Señor, y hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer antes de tomar la decisión de abandonar las cosas del Señor, por decir una palabra. Nicodemo, hablan los historiadores, que era uno de los 3 más ricos de Jerusalén en aquel tiempo. Él pertenecía al Sanedrín, que era el cuerpo de allí, era como el Congreso de Israel, que estaban allí a cargo del grupo de personas. Era miembro del Sanedrín, del cuerpo gobernante de Israel. Nicodemo dice que era un fariseo principal entre los judíos. Pero ahí la conversación que tiene con Jesús cuando llega, él le dice: sabemos. Podría indicar que Nicodemo representaba a algún grupo del Sanedrín, allí del grupo gobernante, porque dice: sabemos, dice, que has venido del Señor. Quizá él tenía algún grupo que lo reemplazaba, por eso vino de la noche, dice, a verlo. El no nacer de nuevo, el Señor le dice, el no ser regenerado, no se puede entender ni comprender el reino de Dios, y por ende no se puede ver ni entrar en el reino de Dios. Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Es allí donde está el gran problema de nosotros, que los seres humanos en nuestro estado natural no podemos entender las cosas espirituales porque son locura, son algo que no cabe y no podemos entenderlo. Por eso que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Por eso se encontraba Nicodemo allí en un gran problema en esta conversación que estaba realizando con Jesús. Nicodemo, siendo un líder espiritual, le faltaba conocimiento de Jesús, lo que el Señor le hablaba allí. Jesús,
Si Nicodemo hubiese nacido de nuevo, hubiese sido regenerado, hubiese entendido los términos que Jesús le estaba hablando. Y es lo que pasa muchas veces nosotros dentro del peregrinaje aquí en la tierra, muchas veces no entendemos las cosas que Dios nos habla a través de la palabra. Por eso es que Nicodemo allí, él estaba sorprendido y no esperaba la respuesta que Dios le estaba dando allí. Por eso es que él allí, los términos que Jesús le hablaba, él no los podía entender porque no había nacido de nuevo, no había sido regenerado. Era un religioso perdido él. Así que el ser humano, decía yo, que el ser humano ya tuvo su primer nacimiento natural, el que biológicamente se hace aquí en la tierra. Pero Jesús le hablaba a Nicodemo de un nacimiento espiritual. Ahora se necesita un nacimiento espiritual, lo cual esto acontece por la fe en Cristo cuando usted y yo nos arrepentimos sinceramente y entregamos la vida a Jesús en sus manos. Allí acontece este suceso, este acto. Es cuando nosotros confiamos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados de una manera sincera, de verdad, y aceptamos a Jesús como amo y salvador de nuestras vidas. Allí se produce el acto del nuevo nacimiento, pero esto cuando se hace de verdad, cuando se hace realmente entendiendo lo que significa arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como amo y Señor de nuestras vidas. Lo sorprendido que debe haber estado Nicodemo allí en esta charla con Jesús. Él le hablaba, allí en el versículo 7 le decía: no te maravilles que te digo, es necesario nacer de nuevo. Vemos a un hombre totalmente confundido, vemos a un hombre realmente desconcertado de lo que él decía, y la reacción que usted lee allí dice, él le contesta al Señor y dice: pero ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre estando allí en esta condición ya de adulto? Algo realmente ilógico de alguien pensar de que se podría hacer esto. Por eso decía yo de que las palabras, los términos que Jesús le hablaba, porque este hombre no había nacido, no había sido regenerado espiritualmente. Él estaba en el estado natural que muchas veces nosotros permanecemos mientras estamos aquí en la tierra, cuando no hemos hecho una decisión verdadera, un arrepentimiento fiel hacia el Señor de nuestros pecados y arrepentirnos de lo que hemos hecho y que el Señor nos perdone y haberlo aceptado como amo y Señor de nuestra vida. Jesús le explica allí a Nicodemo la experiencia de nacer de nuevo. Jesús le hace una pequeña comparación con el viento que viene y va, pero es imposible distinguir exactamente cómo es. Es por esto que no se puede explicar intelectualmente, racionalmente el nuevo nacimiento, lo que sucede cuando el Espíritu Santo hace una transformación en el ser humano. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que en nuestro estado natural no podemos entender cuando el Espíritu Santo hace una transformación, hace algo que nosotros mentalmente o intelectualmente no lo podemos entender. Por eso es que Nicodemo le hablaba: ¿cómo un hombre puede hacer esto siendo viejo? Para Dios no hay nada imposible, somos nosotros limitados los que no entendemos la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Jesús le dice: eres tú maestro de Israel. Él como líder espiritual, él debería conocer el camino de la salvación. A pesar de su gran inteligencia y entendimiento, él era un religioso totalmente perdido. Nicodemo, un hombre gobernante que desde los destinos espirituales de Israel, él era un hombre que era completamente ajeno a lo que el Señor le estaba dando indicaciones, porque era un religioso perdido por sus costumbres, por las tradiciones y por muchas cosas que nosotros a veces pensamos de que la vida exterior terrenal muchas veces nos va separando y nos va alejando de la vida espiritual. Por eso Nicodemo, dentro de sus tradiciones, su grado de religiosidad lo separaba y no podía entender de lo que Jesús le estaba hablando. Y nosotros muchas veces, mis hermanos, a través de la palabra del Señor, muchas veces nos habla, siempre quiere hablarnos, comunicarnos a través de su palabra. Está el consejo, está la luz, está el camino, está la verdad, está la dirección por donde debemos seguir. Pero como no hemos hecho esta transformación, esta renovación, este nacimiento verdadero,
no podemos entender las cosas espirituales de parte del Señor. Así que, mis queridos hermanos, hoy día quiero que usted entienda claramente lo que el Señor nos quiere hoy día recordar, nos quiere advertir si realmente usted y yo hemos hecho este nacimiento, hemos sido regenerados, hemos sido transformados. O seguimos haciendo las mismas preguntas que Nicodemo decía: ¿será necesario? ¿Será verdad? ¿Cómo voy a poder cambiar si mi vida era por este riel donde yo la llevaba? ¿Es posible que pueda cambiarla? Mis pensamientos pueden ser nuevos, puedo cambiar mi actitud, puedo ser una persona donde realmente tú puedas confiar. ¿O seguimos siendo como Nicodemo, un religioso perdido? Así que hoy día el Señor es una muy buena pregunta. Y cuando yo preparaba este mensaje, el Señor me detenía y yo podía pensar, decir: Señor, realmente yo he nacido de nuevo, he sido regenerado. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Cuando dice allá en 2 Corintios, dice que si de manera que si alguien está escrito, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son nuevas. Es lo que hoy día el Señor quiere preguntarle a usted, como me preguntaba a mí ese día cuando preparaba esto. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha sido regenerado? ¿Usted lo que antiguamente practicaba, lo que usted antiguamente pensaba, sus pensamientos han sido cambiados? ¿Su actitud? En la mañana teníamos un muy buen discipulado, haciendo un paréntesis, gracias Señor, porque es más o menos lo que yo había preparado, lo que se me había hablado de la responsabilidad, de cómo nosotros amamos al Señor. Es por eso de que la pregunta hoy día que quiero colocarle en su corazón: ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Ha sido regenerado? ¿Ha cambiado su vida? ¿Ha sido realmente, usted ha notado este cambio? ¿Ha sido usted consciente de que con el momento cuando aceptó al Señor, realmente lo hizo de verdad? Ha habido un proceso espiritual, no natural, lo que ya antiguamente era, o ya usted ha entendido y se ha dado cuenta que ya no es la misma persona? Porque si usted sigue siendo la misma persona con los mismos pensamientos, de que no tiene interés de leer la Biblia, de que no tiene interés de orar, que no tiene interés de congregarse, tiene que ponerse un poco nervioso porque a lo mejor no ha nacido de nuevo. Usted no lo ha hecho de verdad, no ha sido regenerado. El nuevo nacimiento, la regeneración, es un cambio espiritual que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. El hombre en su estado natural está muerto en delitos y pecados, hasta que no sea vivificado y regenerado, nacido de nuevo por Cristo. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros en nuestra condición natural dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, un muerto no puede reaccionar, un muerto no puede ver, no puede oír, no puede buscar algo. Y dice que nosotros en nuestra condición estábamos muertos en delitos y pecados. Una condición paupérrima, no teníamos ninguna posibilidad, sino que solamente fue la mano del Señor la que se inclinó a poder darnos una nueva oportunidad. Pero yo quisiera a usted decirle qué es lo que es la regeneración natural, lo que nosotros entendemos aquí en la tierra. La regeneración natural es el proceso biológico de reemplazar o restaurar células, tejidos, órganos dañados o perdidos. Eso es la regeneración natural. Es lo que nosotros podemos ver acá en el estado natural, acá en la tierra, en lo humano. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere de usted y mí? Una regeneración espiritual. Y ese es el acto del Espíritu Santo que transforma a una persona, otorgándole una nueva vida espiritual para convertirse en hijo de Dios. En este nuevo estado permite a la persona ver, oír y buscar las cosas celestiales y vivir una vida de fe y una obediencia y ser partícipe de la naturaleza divina. Eso es lo que nosotros debiéramos entender, que es el acto donde el Señor nos da una nueva vida, donde nosotros podemos ver, oír, escuchar, porque Él nos renueva la vida vieja a una nueva vida espiritual. Por eso es que cuando se habla allí para convertirnos en verdaderos hijos de Dios, en este nuevo estado nos permite a la persona ver, oír y buscar las cosas celestiales
y vivir una vida de fe y obediencia y ser partícipe de la vida aquella que el Señor nos ofrece, una vida realmente, una naturaleza que esté de acuerdo a los anhelos y deseos de parte de Dios. Así que mi pregunta es, ¿usted habrá nacido de nuevo? ¿Está siendo regenerado o usted todavía o yo nos consideramos que estamos lejos de esa exigencia de parte de Dios? A lo mejor por eso no tenemos interés de leer, no tenemos interés de orar, no tenemos interés de cambiar nuestros pensamientos, no tenemos interés de arreglar las cosas, pedir perdón, porque todavía estamos en el estado natural, en el estado donde estamos muertos en delitos y pecados, donde no podemos discernir la voz de Dios. Porque si un muerto no puede oír, no puede escuchar, menos va a poder buscar las cosas de arriba. Y es lo que a nosotros muchas veces, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, en los años que llevamos en el Evangelio, no nos hemos dado cuenta de que el nacimiento o la regeneración no ha surtido algún efecto en nuestra vida. Y seguimos siendo las mismas personas sin interés de nada, sin compromiso, sin amor. Somos personas muchas veces orgullosas, soberbias, que queremos hacer las cosas como nosotros creemos, porque no hemos nacido de nuevo, porque no hemos sido regenerados espiritualmente y seguimos en la condición natural. Si usted y yo no hemos recibido al Señor y no hemos confesado nuestros pecados, no nos hemos arrepentido de verdad y no hemos aceptado al Señor de una manera sincera, téngalo por seguro de que su nacimiento y su regeneración no puede ser espiritual, sino que sigue siendo todavía, como Nicodemo, un religioso totalmente perdido. Este nuevo estado, decía, lo primero que trae en el ser humano es paz con Dios y nuevos propósitos y el inicio del proceso de crecimiento espiritual. El gran amor de Dios y su don gratuito, su abundante gracia y misericordia son las causas del nuevo nacimiento. Aquí vemos nosotros la mano del Señor, su gran amor, el don gratuito, la abundante gracia y misericordia son las causas del nuevo nacimiento. No es mérito suyo y mío lo que sucede cuando el Señor extiende su mano por su amor, por su misericordia, por aquello que nosotros no merecíamos, Él lo hace. Por eso se produce el nuevo nacimiento, no por méritos nuestros, sino que es la mano del Señor en la que nos da este privilegio, la abundante gracia, la misericordia, son las causas del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es opcional, como le decía el Señor allí a Nicodemo. La carne humana pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y el que permanece en la carne morirá. Si permanecemos nosotros en nuestra vida carnal, en nuestra vida humana, sin haber nacido de nuevo y ser regenerado, nuestra esperanza es ir a la tumba y allí no hay más esperanza. Por eso es que esta charla del Señor con Nicodemo, que lo tuvo tan sorprendido de que como un hombre viejo iba a poder tener este nuevo nacimiento, pero él le hablaba del nacimiento espiritual, de ser realmente llamado hijo de Dios, ser partícipe de la naturaleza divina, de lo que Dios quiere, tanto en usted como en mí. Pero lo entendemos nosotros eso, hemos entendido ese nacimiento espiritual, nos damos cuenta que ya somos otra persona o seguimos siendo los mismos de antes. No hay interés de nada de las cosas del Señor, nos da lo mismo venir a la iglesia, a leer su palabra, de arreglar las cosas, de ser suave con alguien cuando de repente nos increpan. ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas de esta tierra? El nuevo nacimiento o la regeneración, este acto produce un cambio en el corazón del ser humano. Este cambio no se logra por la cantidad de buenas obras que se realicen o por guardar la ley. Nadie será justificado ante Dios por guardar la ley. Mis queridos hermanos, nadie crea o piensa de que por ser buenito, creerse ser bueno, va a tener este cambio espiritual. No. El cambio espiritual se realiza, el acto es cuando yo reconozco que soy pecador,
que necesito al Señor, que necesito de la parte natural, la parte biológica, a este proceso que, como se lo explicaba allí el Señor, se le hacía la comparación del viento, que el viento va y viene, uno lo escucha, así es el nacido de nuevo, que no se puede tener una explicación racional en este acto que solamente lo hace el Señor a través de la persona cuando está dispuesta a producir y que el Señor gobierne nuestra vida. Solo Cristo ofrece una cura para la depravada conducta y también de nuestro corazón. Jesús solamente tiene la cura para este remedio de nuestro corazón perverso, porque dice que el corazón es más engañoso y perverso más que todas las cosas. No se deje fiar por el corazón. No nos dejemos fiar con lo que de repente estas corazonadas que vienen. Porque normalmente las corazonadas vienen de la parte humana, de la parte terrenal. Cuando Dios, porque el punto de contacto de Dios es el corazón, no es la cabeza. Las batallas se celebran aquí en la cabeza, el enemigo trabaja aquí en la cabeza. Usted o yo ganamos la batalla o la perdemos, pero Dios se comunica en el corazón del ser humano allí. Porque Él dice que con el corazón se cree, para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Así que Jesús explica a Nicodemo de que para entrar en el reino de Dios era necesario un cambio espiritual interno y profundo, no solo seguir las reglas religiosas eternas. Nicodemo era un hombre religioso que seguía todas las reglas externas de aquel tiempo, por eso que él no había nacido de nuevo, no había sido regenerado en su vida, como lo hacía Nicodemo en ese tiempo. Por eso es que allí la conversación que tuvo con el Señor no pudo entender los términos que el Señor le decía, y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que no entendemos los términos que el Señor nos habla a través de su palabra. Debemos discernir la palabra del Señor, traer la luz de Dios, no el pensamiento, ni la idea, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso, sino traer la palabra a nuestra memoria. Ella es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a traer y nos va a sacar de nuestra confusión y de nuestro estado natural. Es solamente Dios. No busque otras alternativas. Aquí está la fuente inagotable de sabiduría, la palabra de Dios. Ella nos va a traer consuelo, ella nos va a traer dirección y nos va a traer fortaleza y esperanza, porque eso es lo que el Señor hace a través de ella. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza inherente somos pecadores incapaces de obedecer y agradar a Dios. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Aquí no hay nadie que pueda atribuirse, no, yo no soy pecador. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Fuimos un día despachados ya del huerto de Edén. El Señor nos echó a Dios porque desobedecimos y no tenemos la capacidad de obedecer, ni no tenemos la capacidad de poder tener un contacto con el Señor mientras no lo aceptemos como amo y Señor de nuestras vidas. La regeneración y el nuevo nacimiento es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida espiritual, de obediencia a Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, decía. Los que verdaderamente han sido regenerados o han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado y reciben el deseo y la disposición espiritual para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Allí donde nosotros debemos revisarnos de una manera sincera, consciente y responsable. ¿Habré sido sincero? ¿Habrá sido sincera mi conversión? Me doy cuenta de los cambios evidentes que han estado pasando en mi vida. Aquella dependencia natural de la vida terrenal, aquello que me ata, aquello que me traía, aunque estamos aquí en la tierra, pero no somos de acá, estamos de paso. Pero esos lazos que me atan, esos lazos que me tienen cautivo, han sido liberados, me he podido despojar de ciertas cosas o sigo todavía en la misma condición. Mi querido, quiero decirle que usted todavía entonces no ha nacido de nuevo y no ha sido regenerado. Es por eso que el Señor, preocupado de su condición y de la mía, nos habla. Juan, tú has sido
regenerado? ¿Ha sido tu vida un cambio evidente espiritual o sigues en el estado natural como Nicodemo, un religioso que solamente miraba las cosas externas y no había habido un cambio en él? Él siendo un líder religioso que debía haber sabido el camino a la salvación, pero él no podía entender los términos de lo que Jesús le hablaba. Y es lo que nos pasa a nosotros. La palabra de Dios hay que discernirla, hay que entenderla, hay que aceptarla. Porque así es la única forma de poder saber si yo estoy siendo renovado, transformado en mi vida aquí en la tierra. Porque aquí no estamos preparando para irnos al cielo. Aquí tenemos que preparar el maletín, por decir una figura, para irnos al cielo. ¿Cómo está nuestro equipaje para irnos al cielo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido regenerados? También se dejará de ser nacido de nuevo si no se mantiene el deseo sincero y el esfuerzo obtenido por obedecer y agradar a Dios y evitar el mal. Esto se logra, mis hermanos, solamente mediante la gracia que Cristo da a los creyentes, la relación continua con Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. Como Él decía, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano separado de Él no puede dar fruto. El continuo acercamiento, la dependencia del Espíritu Santo, el obedecer, el poder estar allí en contacto cada día con el Señor, es lo que nos permite tener la tranquilidad de que nuestra vida está siendo cambiada, está siendo también restaurada. Los que viven en desobediencia, en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran que todavía son hijos de Dios, del diablo. No han sido regenerados y no han nacido de nuevo. ¿Sabe usted que muchas personas pueden venir a la iglesia, pueden congregarse todas las veces que sea necesario, pero siguen viviendo una vida que son parte allá y parte de acá? Quieren agradar al mundo y también quieren agradar al Señor. Solo estas personas pueden hablar muchas cosas, pero todavía no han sido regenerados y no han nacido de nuevo. Si yo sigo una vida de desobediencia y de inmoralidad, siguiendo los caminos del mundo, puedo asistir y puedo hacer muchas cosas, pero mi testimonio, mi vida no está de acuerdo con lo que el Señor dice. Así como se puede nacer del Espíritu y recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esta vida en las elecciones impías y pecaminosas que podamos nosotros hacer. Mis queridos hermanos, una persona puede haber nacido de nuevo, puede haber sido regenerada un tiempo, pero si seguimos nosotros tomando decisiones que vayan en contra de la voluntad de Dios, decisiones impías, pecaminosas, siguiendo la dirección del mundo, usted va a perder todo este esfuerzo que a lo mejor un día tuvo y que delante del Señor era agradable. Se puede extinguir la vida espiritual. Y por último quisiera decirle a usted que la palabra de Dios afirma claramente que si nosotros vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, moriremos. De modo que el pecado y el no seguir la guía del Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Eso es el destino, porque la palabra nos dice claramente de que si nosotros seguimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos, de modo que el pecado y el no seguir la guía del Espíritu Santo en nuestra vida puede ser excluida y no podemos llegar ni ver el reino de Dios. Póngase pie. Si este hombre, que era un hombre instruido en Jerusalén, que era un hombre que debía haber guiado al pueblo en lo estado espiritual, pero él era un hombre religioso completamente perdido por las tradiciones. La palabra de Dios nosotros la tenemos ahora fresca, la tenemos a nuestra mano, debemos obedecerla, seguirla, debemos discernirla, disfrutarla, para que no tengamos el tremendo problema de que usted y yo nos demos cuenta, porque hoy día el Señor nos está pidiendo que revisemos nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados.